Listo, entonces voy a empezar por la terapia antimicrobiana. Entonces decimos que esta es importante ya que normalmente es mal utilizada. Entonces, em, la suelen usar bastante, lo cual hace que las personas se vuelvan resistentes. Entonces ya estas terapias no van a funcionar para ciertos microorganismos, van a empezar a presentar resistencia frente a estos microorganismos. El 50% de los pacientes hospitalizados y el 10% de los ambulatorios reciben terapia antimicrobiana, o sea, realmente son bastantes. Bueno, acá los principios dicen no hacer daño y hacer el diagnóstico correcto para poder dar una terapia antimicrobiana. Y hay que tener en cuenta que el cuerpo recibe bacterias, o sea que nosotros no somos estériles. Y hay presencias de bacterias que no están causando una infección. O sea, no toda bacteria tiene que ser necesariamente mala. Y también hay bacterias pues, que sí están causando infección. Entonces, esta terapia antimicrobiana no es apropiada para la parte de la colonización, o sea, para las bacterias que no están presentando una infección, sino más bien a las que sí están presentando una infección. Entonces, terapia antimicrobiana para bacterias que hacen colonización, no, pero para bacterias que hacen infección, pues ahí sí ya se le da la terapia antimicrobiana. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar el agente para dirigir la terapia. Segundo, determinar la sensibilidad. Y tercero, el tratamiento empírico. Entonces, lo que se refiere con el tratamiento empírico es básicamente, empírico es como que tú hacer el tratamiento a ciegas, ¿sí? O sea, no sabes exactamente cuál es el agente, cuál es la bacteria que tiene este paciente. Entonces, pues mientras no lo vas a dejar ahí como sí, o sea, como, ay, dejémoslo sin nada, sino que le vas a dar el tratamiento empírico a tu criterio y pues ya después le tienes que, mientras salen los resultados, ¿no? O sea, ahí mismo le tienes que estar haciendo pruebas a ver qué agente causal es y ya después le das pues el tratamiento encaminado a su bacteria respectiva, o sea, acá lo que decía era como que es muy importante las herramientas semiológicas y epidemiológicas como para ayudarte. No sé si pues la persona está por allá en Amazonas, puedes mirar si de pronto es malaria o si, sí, o sea, como que guiarse por eso y también por los signos médicos. Bueno, este tratamiento se basa sobre una serie de supuestos, solo para medidas urgentes, el empírico, ¿no? O sea, como que no todos los vas a tratar de forma empírica, sino como que en serio estás viendo que se está presentando signos y síntomas, entonces es algo de urgencias, no es algo pues normalmente que le vas a dar cualquier cosa a las personas que no sepas. Y siempre hay que tomar una muestra biológica igual para determinar pues qué es lo que tiene y así poder iniciar el tratamiento sin tener los resultados. Digamos, si estos llegan a ser distintos al tratamiento, lo que se le va a cambiar es el tratamiento, ¿sí? Entonces, o sea, sí, no. Sí, yo le di este medicamento porque creía que era esto, pero cuando salieron las pruebas fue esto. Entonces, pues le cambió el medicamento que le estaba dando por otro y ya. O sea, realmente lo que él decía acá era que era por el tiempo, porque pues no siempre tenemos la posibilidad de hacerles las pruebas de inmediato y saber qué agente causal es. Entonces, esto es importante. Saber si es un bacilo, un coco, lo que sea. Probar la sensibilidad a varios fármacos que vamos a exponer. Tener en cuenta el sitio de infección. Entonces, si son sitios de difícil acceso, como en el hueso, en las endocarditis, en las células, en la tuberculosis. Factores dependientes, como si el paciente pues, tiene alguna enfermedad, no sé, insuficiencia renal, está embarazada, como para pues saber qué tratamiento también. Seguridad del fármaco, entonces usar el fármaco efectivo pero con las más mínimas dosis para evitar esos RAMs y también los costos del tratamiento.
Entonces, una vez visto el agente etiológico, se hacen pruebas de susceptibilidad y sensibilidad buscando la concentración inhibitoria mínima. Entonces, ¿qué es esto? La concentración mínima es cuando tú ya no ves los organismos visibles. Entonces, digamos, acá hay varias pruebas. Y acá tú ves esto y el crecimiento bacteriano, o sea, con esta cantidad de dosis de concentración de antibiótico, tú ves literalmente, lo amarillo es que tú ves muchas bacterias. Le das 0.125, hay menos, pero igual siguen habiendo. 0.25 todavía hay, 0.5 todavía se encuentran. Ya cuando le das 1, ves que acá ya no se encuentran colonizaciones de bacterias. Acá, cuando ya no hay ese crecimiento, decimos que es la dosis mínima, la concentración mínima inhibitoria. Entonces acá esto es lo que le darías. Entonces, entre más limpio que el agua, ya no hay bacterias ni microorganismos. Bueno. Pero hay que tener en cuenta que no todos los fármacos se van a comportar igual, no porque este fármaco me dio que la concentración mínima era 1, el siguiente me va a dar que también es 1, no, puede que me dé 0.25, puede que me dé 4, ¿sí? Bueno, aunque 4 días es bastante. Bueno, y también es importante decir que no todos se van a llevar ninguno se tiene que llevar a su concentración máxima, porque cuando lo llevamos a la concentración máxima ya hablamos de que es tóxico, ¿sí? O sea, toca siempre mirar desde que no aparezca la colonización de bacterias. Y también tener en cuenta el peso del paciente para la administración. Porque pues, o sea, también en personas, digamos, que pesen menos y todo eso puede llegar a ser tóxico el medicamento. Bueno, decían, esto es más como una imagen que él mostraba, y es que en un agar se pueden ver varias concentraciones de medicamentos, no solo uno, sino, o sea, en el circulito ese se pueden ver, o sea, en la bolita, en el agar como tal, se ven mini bolitas que son varios medicamentos. Y si es el halo grande, o sea, si es una bolita chiquita normalmente y alrededor hay un halo, que es un círculo más grande. Si el halo está muy grande, es que no hay un crecimiento bacteriano. Así. O sea, lo cual quiere decir que mostró sensibilidad, o sea, que está bien, no mostró ninguna resistencia, es sensible. Entonces, el antibiograma es ver. El antibiograma es ver si una bacteria es sensible, resistente o intermedia. Entonces, tenemos a los antimicrobianos como la micaína, ampicilina, nitrofuratoína. Y decimos, o sea, esto es importante porque decimos que si es menor a 16 microgramos sobre mililitros, va a ser sensible. Entonces, todos los signos que sean menores a 16 son sensibles, o sea, súper bien. Si son mayores a 16 microgramos sobre mililitros, como por ejemplo la ampicilina, o sea, no es sensible, sino más bien es resistente. Y acá lo que decía es como, si seguimos aumentando la dosis, porque esto es como la dosis, si seguimos aumentando la dosis, pues podría llegar a ser sensible como esta de acá primera, pero pues recuerdo que cuando aumentamos la dosis, cada vez se hace más tóxico el medicamento, entonces pues ya no funciona. Entonces, esta es la dosis estándar, 16. Menor a 16, bien. Mayor a 16, mal. Que teóricamente podría llegar a ser sensible, pero pues tóxico. Y digamos esta como la nitrofuratoína, no me acuerdo, pero si solo taché con corrector. No se alcanza. Pero bueno, acá, bueno, no me acuerdo qué valor era, pero pues era un igual.
Entonces, si es igual a tantos microgramos sobre mililitros, va a ser intermedio. O sea, hay un 50% de probabilidad de que sea sensible y un 50% de que sea resistente. Entonces, lo que decía anteriormente, que es mejor usar siempre la concentración mínima. Y si el paciente está complicado, usar un tratamiento, un antimicrobiano de amplio espectro, así, o digamos si es un tratamiento empírico, pues no. Bueno, la conclusión de esto es que si no está complicado, no le des un antimicrobiano. Entonces tenemos acá el espectro quimioterapéutico. Entonces lo que nos dicen acá es que estos se emplean los fármacos de amplio espectro se van a utilizar para infecciones complicadas y en terapia empírica, porque pues como en terapia empírica literalmente no sabes qué es lo que tiene el paciente, es mejor como que cubrir un poquito más a no haber cubierto. Usar de amplio espectro innecesariamente lo que va a hacer es aumentar la resistencia bacteriana. Entonces poco a poco esas pacientes se van a volver pues más susceptibles a que el antimicrobiano no les funcione. Y se prefiere el uso de un espectro estrecho frente a un amplio espectro de infecciones no complicadas. Entonces, cuando el paciente tiene una infección común básica, ya no se usa el de amplio, sino de estrecho espectro. Entonces, o sea, sí, resumidas cuentas, es como estrecho espectro para infecciones básicas y amplio espectro para infecciones, ya sean complicadas o un tratamiento empírico que realmente tú no sabes lo que tiene el paciente ni en dónde. Entonces, pues para iniciar podrías hacerlo como para cubrir más lados. Entonces tenemos la isoniazida, que este es un espectro estrecho, estos son como ejemplos. La ampicilina es un espectro extendido y la tetraciclina es un espectro amplio. El mecanismo de acción es que son distintos para cada grupo terapéutico, pues como lo hemos visto, ¿no? Ya que puede actuar sobre la síntesis del ácido fólico, también la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, como por ejemplo lo son las penicilinas, o inhibición de la síntesis proteica. O sea, todo lo que hemos visto de estos mecanismos de acción, pues están como explicados ahí. Ahora, si es bactericida o bacteriostático, que es lo que más como que nos podrían preguntar de esta clase. Y bueno, empecemos con el bactericida. Y es que dice que es completamente, que completamente va a destruir las bacterias. Y el bacteriostático es que detiene el crecimiento de las bacterias. Entonces, decimos que ambas, como el bactericida y el bacteriostático, las dos son iguales de buenas. Solo es mirar el medicamento y pues qué es lo que tiene el paciente. Pero sí hay como un pero en el bacteriostático, porque el bactericida decimos que tenemos esta bacteria y pum, ya, la destruimos, ya no va a volver a aparecer por ahora. O sea, no por ahora, sino ya la destruimos, ¿sí? O sea, a menos de que le dé una infección nuevamente después, pues es otra cosa. Y el bacteriostático es que te detiene el crecimiento de la bacteria, no que te elimina la bacteria como el bactericida. Entonces lo que pasa aquí es que toca tener, o sea, el paciente tiene que tener un buen sistema inmune, tiene que ser competente, porque si no, lo que va a pasar es que, listo, tú le diste un bacteriostático, te detuvo el crecimiento de la bacteria, pero el sistema inmune estuvo pues decaído, no funcionó. Entonces lo que va a pasar es que el medicamento, cuando se le quita al paciente, la bacteria va a volver a aparecer, o sea, nuevamente va a volver a colonizar porque pues el paciente no tiene un buen sistema inmune. Entonces, pues eso es lo clave del bacteriostático, del bactericida, sí, no. Pero eso no quiere decir que entonces el bactericida sea mejor que el otro. No, ambos son buenos, pero hay que mirar qué bacteria es y qué tiene. Entonces, tenemos las bactericidas y las bacteriostáticas. Entonces, de bactericidas, los aminoglucósidos, los beta-lactámicos, la vancomicina, las quinolonas, la rifampicina,
metronidazona, y los bacteriostáticos son las tetraciclonas, eritromicina, clindamicina, cloranfenicol, que este es el que causa el síndrome del niño gris, sulfonamidas o trimetoprim. Entonces, recuerda que estas son de forma reversible, pues por su sistema inmune, y estas es que inhiben proteínas de forma irreversible, porque las eliminan. Entonces, bactericida, bacteriostático. Entonces, una mnemotecnia que hice para bactericidas y para bacteriostáticos, que es muy boba, pero de la bactericida es: a mí me vetaron de la van por comer quinoa de una rifa del metro. Y de la bacteriostática es tengo eritema por cloro de su triciclo. Es para al menos saberme las iniciales, y si preguntan como cuál tiene efecto bactericida, ya sé poco les, porque creo que ninguna se repiten las iniciales. O sea, acá están las T, las E, las C, las S, y acá están las A, las B, las V, las Q, las R y las M. Entonces como que no se repiten las iniciales. Listo, ahora vamos con la farmacodinamia. Entonces tenemos que hay fármacos concentración dependiente y tiempo dependiente. Entonces, en la concentración dependiente, toca dar inicialmente grandes cantidades de medicamento para que su destrucción sea efectiva. Entonces, como por ejemplo tenemos a los aminoglucósidos, estos toca al principio mucho medicamento para que se destruyan, y ya después, haciendo esto te garantiza que días después ya no esté la infección, y pues hay una eficacia y una seguridad por más de 7 días. Mentiris, me equivoqué. Voy a volver a repetir la concentración dependiente. Entre la concentración dependiente, lo que te había dicho, toca que al principio le des mucha concentración de fármaco. Normalmente son 3 días lo que le das esa dosis de carga, por así decirlo, para que la destrucción de esas bacterias sean efectivas. Entonces, por ejemplo, en los aminoglucósidos suele pasar eso. Entonces, esto te garantiza que después de la infección haya una eficacia y todo eso. Pero no le puedes dar este medicamento durante más de 7 días, porque cuando le das más de 7 días empiezan a ser tóxicos. Entonces, normalmente es por 3 días que le das esa dosis de carga. Y el tiempo dependiente es que si le doy grandes concentraciones no es efectivo, digamos como esta. Más bien, lo que pasa acá es que la constancia es lo importante. O sea, tienes que ser constante con el medicamento durante una fase de tiempo para que se caracterice el efecto. Entonces, si sea por un tiempo prolongado, desde 7 a 14 días más o menos, para que el efecto sea adecuado. Entonces, concentración dependiente, ya sabes, una dosis inicial para que la bacteria se pueda eliminar son aproximadamente 3 días. No le puedes dar esa dosis inicial fuerte durante 7 días o más, porque ya es tóxico. Y pues de acá ejemplo tenemos a los aminoglucósidos. Y en el tiempo dependiente es que no le das grandes concentraciones, ya que pues no es efectivo, sino que lo que va a pasar acá es que tienes que ser constante. Entonces el efecto sea hasta en 7 a 14 días. Entonces acá las vías de administración y formas de uso. Entonces normalmente se suele dar oral, o sea, el uso oral es lo mejor. Pero si tú, lo mismo de siempre, si lo necesitas urgente o necesitas concentraciones altas, pues ya toca intravenoso. Hay que tener en cuenta el lugar de la infección para lograr concentraciones mínimas óptimas, porque pues la idea no es pasarnos a ese punto de llegar a ser tóxicos. Y se puede hacer una terapia switch. Switch es como cambio, o sea, al principio el paciente está súper grave, entonces pues le das intravenoso, y ya después a los días mejoró, entonces ya le empiezas a dar oral, ¿sí? Entonces esa es la terapia switch. El efecto post antibiótico es que después de retirar el fármaco, el crecimiento como tal de las bacterias se detuvo durante horas o días.
o sea, ya no hay este crecimiento. Pero tú le vas a hacer, o sea, yo me acuerdo que Carlos me dijo que no es que no hubiera fármaco en sangre, sino que sí hay, pero Marco dijo lo contrario, o sea, Marco dijo que no había fármaco en sangre durante los días posteriores, o sea, más o menos de luego de 3 a 5 días, tú le vas a hacer una prueba de sangre y no hay fármaco, pero se siguen dando respuestas clínicas óptimas, o sea, ya no hay bacterias, se sigue, como que se sigue trabajando. Y esto es porque el antimicrobiano queda como atrapado dentro de las células, entonces las células como que lo van liberando poco a poco, pero no es que quede en sangre, sino que está dentro de las células. Entonces, digamos, un ejemplo de esto son los aminoglucósidos, otra vez, que, que atrapan las células atrapan el medicamento. Entonces, esta respuesta clínica se suele ver hasta 14 días después, o sea, es muchísimo tiempo que hace esto el fármaco, por eso es que no se puede dar tanto tiempo. Y sí, acá dice, mira, por eso no se necesitan dar más de 3 días, porque, o sea, aparte de que son tóxicos, pues tenemos este efecto posantibiótico que te va a guardar medicamento en las células, entonces para que se lo quieres dar más días, sí, igual va a estar. Entonces acá él hablaba de que si combinamos o no combinamos el medicamento. Entonces, pues esto no es algo que se debe hacer normalmente, como que combinar los medicamentos, pero en infecciones graves sí se puede hacer. Y en terapia empírica es lo mismo, también se puede hacer, ya que no se conoce el agente etiológico, entonces pues todo es como bajo el criterio médico. Entonces, pues puede que tú sospeches de dos entidades, pues le das para esos dos agentes etiológicos. Y también si tú sospechas de una potencial resistencia, también se puede tratar pues combinado con otro medicamento. Entonces acá sinergismo y antagonismo. Entonces pues el aminoglucósido y la ampicilina o penicilina. Estos son ejemplos, ¿no? Entonces el aminoglucósido y la ampicilina o la penicilina, da igual. Estos, digamos que estos juntos van a hacer un efecto de sinergismo, porque, o sea, de que se ayudan mutuamente y hacen que el efecto se potencie, porque este trabaja en un lado, que no sé, pero trabaja el otro lado. Y la penicilina trabaja en la pared, o sea, inhibiendo la síntesis de la pared celular. Entonces lo que va a hacer es que el efecto mejora. Acá, bueno, está otro ejemplo que no copié. Y el antagonismo, que es una respuesta errada, es, digamos, el aminoglucósido con el cloranfenicol. Estos dos van a actuar en el mismo lado. Entonces, ¿qué hacen? Pues si actúan en el mismo lado, lo que va a hacer es que reduce el efecto. Entonces también tenemos acá la penicilina con el cloranfenicol o la penicilina con el impinemem. Entonces, la idea es buscar dos fármacos como siempre, como en los de asma, en los de POC, dos fármacos que actúen en lugares distintos y no dos fármacos que actúen en el mismo lugar, porque entonces pues su efecto va a disminuir. ¿Cuánto tiempo dura la terapia? Entonces, la terapia, la meta es que sea lo más corta posible, o sea, pues que sea efectiva, ¿no? Entonces debe ser lo más corta, efectiva posible, entre 7 a 10 días. Algunos requieren tiempos cortos, como de 1 a 3 días, pues ya sabes, si primero que todo si le das uno bactericida, entonces pues recuerda que las terapias son cortas y también si es concentración dependiente o tiempo dependiente. Y pues algunos tratamientos llegan a ser como crónicos para la endocarditis o la osteomielitis. También estos medicamentos se pueden dar como un uso quimioprofiláctico. Entonces, digamos, cuando los pacientes tienen valvulopatías o bueno, eso, si tienen un factor de riesgo únicamente, se les puede dar. Entonces, por ejemplo, no sé, si van a la odontología, se les suele dar antibiótico para que esas bacterias migren. Y pues como ya tienen un factor de riesgo como una valvulopatía, pues es importante como hacer esa profilaxis. O paciente con que tuvo un contacto con tuberculosis, entonces pues para evitar que tenga la tuberculosis se le da
algunos de estos medicamentos, o antes de una cirugía. Entonces, antes de abrir, pues se le da el medicamento para que las bacterias de la piel no migren. Entonces, esto es como profilaxis, pero en ciertos casos no va a ser para todos, digamos a todos que vayan a la odontología se les da antibióticos, no. Entonces, como que, o que tengan factores de riesgo o que sean como cosas importantes, como pues digamos una cirugía. También factores para considerar, tenemos a la barrera hematocefálica. Entonces, dependiendo de su tamaño, va a ser si atraviesa la barrera o no. La edad, entonces, pues tener en cuenta la inmadurez del riñón y del hígado, porque pues puede llegar a ser tóxica porque se va a acumular ahí. Y en el embarazo suele ser teratogénico y pues suele pasar por leche. Las complicaciones, hipersensibilidad, toxicidad directa. Entonces, lo más común que suele pasar es la ototoxicidad y superinfecciones. Resistencia antimicrobiana, entonces causada por mutaciones genéticas o transferencia de plásmidos.